Ahora sí. Muy buena tarde, mi nombre es Víctor Pavés. Thomson Reuters les da la más cordial bienvenida a esta jornada de Resuelve tus dudas de Operación Renta, formulario 22, AT 2019. A nombre de Thomson Reuters, del mío personal y del panel que nos acompaña, que está compuesto por Pablo Aravena, Claudio Villegas y en los controles Yuri Galdames, es un placer contar con vuestra presencia. Aprovechamos también de saludar al equipo que conforma el grupo de consultoría tributaria y soporte funcional de Thomson Reuters, conformado por Margarita, Catherine, Úrsula, Marcela, Carolina, Nicolás, Juan Carlos, Ricardo, Raúl, Marco, Víctor y Julio. Como les comenté inicialmente, este panel lo conforman Claudio Villegas y Pablo Aravena, ambos del equipo de consultoría y soporte funcional de Thomson Reuters, a quien les doy la más cordial bienvenida. Por favor, Claudio y Pablo. Hola, buenas tardes a todos los que nos siguen vía streaming. Mi nombre es Claudio Villegas, como indicó don Víctor, soy consultor del área de soporte funcional de la compañía y es un agrado para mí, tanto como para mi compañero Pablo, estar hoy día con ustedes para ayudarlos un poco con sus dudas de la operación renta. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bienvenidos también a esta nueva sesión de ayuda del suplemento Operación Renta o Operación Renta 2019. Mi nombre es Pablo Aravena, consultor tributario, y vamos a aprovechar esta horita, ¿cierto?, de resolver las consultas que nos han ido llegando a través de la plataforma de inscripción. ¿Bien? Bienvenidos. Muchas gracias. Entonces, tal como habíamos comprometido, tenemos una serie de preguntas que ustedes ya nos han enviado, así que comenzaremos a leerlas y nuestro panel irá respondiendo las mismas. La primera de las preguntas dice lo siguiente: una empresa del 14B, sin movimiento en 3 años, con un solo empleado y para el pago de sueldos y cotizaciones, los socios efectúan aportes mensuales. ¿Cómo les afecta la devolución de tales montos entregados a la empresa? No sé, Pablo, si tú pudieras responder esta consulta. Mira, nosotros logramos entender, digamos, de que la duda se refiere, o la consulta se refiere, a una empresa que no tiene movimiento, por lo tanto no tiene ingreso y nos imaginamos que tampoco tiene caja, y para poder solventar el pago obligatorio mensual de los sueldos del único empleado que tienen, los socios van poniendo, digamos, aportes para ir cubriendo la obligación de pago de estas remuneraciones. Por lo tanto, bajo ese contexto, digamos, el que nosotros logramos entender de los antecedentes de la consulta, básicamente el efecto que va a generar una vez que la empresa empiece a obtener utilidades y por lo tanto tenga flujo disponible para devolverle esa plata a los dueños, va a estar bajo el contexto de que al momento de ser incorporados estos aportes a los socios durante cada uno de los meses en que se requiera para poder pagar la remuneración del trabajador, en la contabilidad de la empresa estos montos deberían estar contabilizados como un préstamo efectuado por los socios, salvo que en términos de modificación legal del capital de la empresa hayan sido enterados bajo el título de aporte de capital. Por lo tanto, si fueron enterados a título de préstamo, contablemente debería estar reflejado el pasivo, de modo que cuando la empresa tenga flujo disponible para devolver ese préstamo al dueño, la devolución del préstamo para la empresa va a ser solamente el liquidar el pasivo con el activo, digamos, cuando se empiecen a hacer estas devoluciones de préstamo a los dueños. Si los dueños cobraron intereses, obviamente que el interés va a ser una parte del monto devuelto a los dueños y ese interés va a ser una mayor renta que van a percibir los socios al momento de su devolución y por lo tanto ahí se aplicará la regla del artículo 73, ¿cierto?, que obliga a la empresa a efectuar una retención del impuesto con tasa de 25% cuando la empresa paga intereses a personas que no son contribuyentes de primera categoría. Eso sobre la base de que los aportes que efectuaron los socios, ¿cierto?, se contabilizaron a título de préstamo. Si hubiesen sido incorporados a la sociedad a título de aporte de capital mediante la modificación formal de la escritura, entonces eso es capital aportado y por lo tanto, si es que en algún minuto existen recursos disponibles para devolverle ese capital a los dueños, se tienen que aplicar las reglas de disminución de capital
y el efecto para los dueños que establece el artículo 17, número 7. Por lo tanto, todo depende de a qué título se recibió y se contabilizó, se registró esos aportes para determinar cuál es el efecto en la salida o en el retorno de esos aportes, digamos, hacia los dueños. ¿Bien? Gracias, Pablo. Como resumen de lo que dijo Pablo, bien breve, es decir, por lo que entendí, los flujos de dinero que van desde los socios a la empresa básicamente podrían ser por dos conceptos en esta pregunta que nos formulan, que serían un préstamo o un aporte de capital. Si es un préstamo, lo que habrá posteriormente es una devolución de un préstamo, por lo tanto no produce efecto en resultado, sin perjuicio de los intereses que pudieran estar involucrados en la operación. Y dos, pudo haber sido un aporte de capital y después lo que habría es una devolución de capital. Y esa devolución de capital, siguiendo la norma de imputación que establece el artículo 17, número 7, podrá tener efectos tributarios, en el sentido que si se hace esa devolución formal de capital, pero hay primero utilidades tributables antes que el capital, el 17, número 7 que mencionó nuestro colega Pablo Aravena, y ordena imputar primero al RAI, si es una empresa B, claro. Y por lo tanto eso que pretende ser devolución de capital, finalmente en ese escenario va a tener que tributar. Exactamente, ¿sí? Así es. Tenemos una consulta más de las tantas que nos han enviado, que me parece que quizás pudiera responderla Claudio. Dice lo siguiente: una empresa que tributa de acuerdo al artículo 14 ter de la Ley de la Renta, ¿debe considerar sus ingresos por concepto de venta y egresos por concepto de compra a valores netos o con IVA? Ya, o sea, bueno, la pregunta está bien enfocada. En general, el régimen 14 ter va a tributar por sus ingresos percibidos y va a rebajar los ingresos efectivamente pagados. Ahí la letra chica es que estos ingresos percibidos no siempre son de tal calidad, sino que también hay ciertos ingresos devengados que se van a tener que considerar para el cálculo de la base imponible. En lo que respecta a la pregunta, habría que ir un poco más allá al concepto de renta, que no toda renta es ingreso, ¿cierto? Y para este caso los ingresos percibidos se van a considerar ya sean los que están afectos, exentos, incluso los que sean no renta, pero en el caso de los que están afectos, ¿cierto? No tienen que incluir dicho tributo cuando se trate de estas operaciones. Por ende, las operaciones tienen que ser sin IVA, tanto para los ingresos como para los egresos en la determinación de la base imponible de este 14 ter. Gracias, Claudio. También quizás una precisión, y ustedes lo complementan. Estaba pensando lo siguiente cuando estaba respondiendo Claudio. ¿Y qué sucede cuando un contribuyente del 14 ter es, desde el punto de vista del IVA, exento de ese tributo y realiza una compra que, mirado desde el punto de vista del proveedor, viene con un IVA involucrado? Entiendo que en ese caso, y ustedes me corrigen o rectifican, esa compra que incluye el impuesto que está cobrando el proveedor, dado que es un contribuyente, en el ejemplo que yo planteo, que no es afecto a IVA, ese impuesto va a ser un mayor desembolso, un mayor egreso, en ese caso. Ese IVA pagado ya sí tendría la función de un egreso, ¿no? Exacto, finalmente, en términos de ordenar un poco los elementos, digamos, del IVA en términos tributarios, para efectos de IVA, yo siempre menciono, digamos, que para efectos de IVA todos los contribuyentes somos todos iguales, vale decir 14A, 14B, renta presunta, 14 ter, todos operan desde el punto de vista del IVA bajo la misma regla, débito menos crédito, y si un contribuyente no desarrolla actividades afectas a IVA, el IVA pagado por las compras, ¿cierto?, pasa a ser un mayor costo o un mayor gasto. Por lo tanto, en el contexto de un régimen 14 ter, como a contar del año 2015, se abrió el espectro de contribuyentes que pueden acogerse al régimen 14 ter, el cual estaba restringido solamente a contribuyentes de IVA hasta el año 2014. Como ya a contar del 2015 pueden incorporarse al régimen contribuyentes que desarrollen actividades exentas o no gravadas. En ese contexto, digamos, el flujo pagado o recibido por concepto de las operaciones de compra y de venta, cuando se trate de compras en las cuales se soporte un IVA o cualquier otro impuesto de los que están contenidos dentro de la ley de IVA, impuesto específico, impuesto a las bebidas alcohólicas, ¿cierto? Cualquier otro impuesto que se pague, como ya no vamos a tener como contribuyente exento o no grabado derecho a imputar ese IVA como crédito, ahí aplicamos la regla general del artículo 31, número 2, en términos de el IVA pagado por gastos que no dan derecho a crédito pasa a ser mayor gasto, y desde el punto de vista del artículo 41, como regla general, el costo de los bienes o servicios lo componen todo el valor pagado,
y si el IVA no es recuperable también forma parte del costo. ¿Okay? Por lo tanto, desde el punto de vista de 14 TER, si es contribuyente de IVA, opera solamente a valores netos, si no es contribuyente de IVA, opera a valores brutos. ¿Cierto? Exacto. ¿Sí? Gracias. Otra consulta. Dice lo siguiente: tengo una sociedad que vendió un bien raíz en octubre del año 2018, el cual se encontraba en el activo fijo. Su depreciación financiera es diferente a la depreciación tributaria, por lo que se está reconociendo los ajustes de la renta líquida, pero le produce descuadres en la determinación del resultado. Hay una depreciación tributaria distinta a la depreciación financiera. ¿Cuáles serían los ajustes que hay que realizar? Ya, principalmente en términos de tratamiento tributario de las ventas de activo fijo o cualquier venta de activo que la empresa realice durante el año, aplicando las reglas del artículo 41, que es el que establece la regla de corrección monetaria, y las del artículo 31 número 5 y 5 bis, que es el que se refiere a las normas de depreciación de los activos fijos, uno corrige lo que tenga disponible al 31 de diciembre a las 12 de la noche en la empresa. Por lo tanto, si yo vendo cualquier activo, una inversión o cualquier bien que yo venda hasta el 31 de diciembre antes de las 12 de la noche, se toma como costo tributario el valor libro al 31 de diciembre del año anterior, vale decir, valor corregido y depreciado al 31 de diciembre del año anterior. Lo que no esté al 31 de diciembre a las 12 de la noche no se corrige y tampoco se deprecia, ¿ya? Por lo tanto, si vendimos un activo fijo, tenemos que considerar para efectos tributarios el costo al 31 de diciembre del año anterior y por lo tanto si financieramente teníamos un costo distinto, ese costo que se llevó a resultado financiero por efecto de la venta tendrá que ser, como está generando una deducción en el resultado financiero, tendrá que ser agregado a la renta líquida disponible, vale decir, neutralizar el efecto que generó este costo financiero, y una vez agregado en la renta líquida disponible el costo financiero, deberíamos deducir el costo tributario, que va a ser el equivalente al costo determinado el 31 de diciembre del año anterior. ¿Okay? Ese debería ser el ajuste a aplicar en ese tipo de operaciones. Gracias. Quizás esta pregunta pudiera ser para Claudio. Dice: para efectuar el cambio de régimen 14B al 14 TER, ¿se debe distribuir todas las utilidades acumuladas en el registro o se debe hacer lo mismo que cuando existía FUT? En el fondo, en otros términos, ¿qué sucede, en términos más genéricos, qué sucede cuando una empresa que está en el régimen del 14B pasa al régimen del 14 TER? Perfecto. Bueno, ahí hay que ver lo que es el tema del ingreso diferido. Vamos a ver un cuadro acá en la pantalla. La instrucción nos dice que el ingreso diferido correspondiente a empresas sujetas a las disposiciones, ya sean del régimen A o B, ¿cierto?, que quieren ser miembros de este régimen de contabilidad simplificada, van a tener que determinar un ingreso diferido que se compone básicamente del valor positivo del capital propio tributario, ¿cierto?, más sus aumentos y disminuciones correspondientes, disminuciones de capital efectuado. Y acá viene lo propio de cada uno de los regímenes, ¿cierto?, que habla de las cantidades anotadas de los registros que establecen las letras A y C del número 4 de la letra A, que en este caso sería el régimen 14A, ¿cierto?, que sería, básicamente se está refiriendo al RAP o al REX. Y en el caso de las empresas que sean del régimen B, la letra C del número 2, ¿cierto?, que sería el REX. Obviamente todo esto con su correspondiente incremento nos va a resultar en un ingreso diferido. Este ingreso diferido es el que va a tener que reconocer este nuevo contribuyente que ahora pertenece al régimen de contabilidad simplificada 14 TER, y va a poder ser diferido hasta en 5 años, reconociendo como mínimo un quinto por año. Eso es lo que tiene que hacer una empresa, ya sea A o B, que hace un cambio de régimen hacia el 14 TER. Gracias. Si pudiera resumir, ustedes me corrigen como siempre, con toda la libertad del mundo. Entiendo de la respuesta de Claudio más o menos lo siguiente: si hay una empresa que en el caso de la pregunta es 14B, pero también, como señaló Claudio, que pudiera ser 14A y va a pasar al régimen del 14 TER, lo que tiene que hacer es una especie de un corte al término del año en que hace el tránsito al nuevo sistema, y entre otras cosas lo que tiene que determinar es una especie de rayo de RAI, de utilidades que están pendientes de tributar. Ahora, no ese es el nombre que le da el legislador, pero básicamente, conceptualmente es muy parecido, ¿no? Porque es a partir del capital propio, que es todo lo que la empresa tiene y le debe a los dueños,
deducido el capital aportado, y esa primera parte de la fórmula es la misma, capital propio, menos capital aportado, debidamente actualizado, más los aumentos de las disminuciones, menos la parte de ese capital propio que está con tributación cumplida, que en el caso del régimen A en principio sería el registro que se señala, como señaló Claudio, en el 14 letra A, número 4 letra C, en términos más comunes el REX, y en el caso del régimen B, el 14 letra B, número 2 letra C. Igualmente nos enredan las letras y los números, pero en castellano de lo que estamos hablando es del REC también, es decir, las autoridades que tienen la tributación cumplida. Y en el caso del régimen A, además, se resta el registro, y lo digo en forma enredada y después lo explico, el 14 letra A, número 4 letra A minúscula, que es el RAP. ¿Y el RAP qué es? Es las rentas que ya fueron atribuidas y que están pendientes de ser distribuidas. En el fondo, en castellano, una empresa que pasa de 14A a 14 o 14B al 14 TER determina el RAI en la forma en que lo indicamos, con un pequeño matiz, que es agregándole además los créditos que están en el SAC, y eso conforma un ingreso diferido. A modo de ayuda de memoria, las empresas que son régimen A o régimen B y que quieren transitar de A a B o viceversa, tienen que estar al menos 5 años en el sistema. No tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, pero me coincide justo el número de que una vez que se determine este ingreso diferido, pasando de A o B a 14 TER, ese ingreso diferido se debe reconocer en 5 años, en 14 TER. Así es. Y después agrego otra cosa, una empresa que es 14 TER tiene que estar en el sistema de 14 TER durante 3 años. Y cuando una empresa deja de ser 14 TER para pasar a ser A o B, también tiene que terminar un ingreso diferido. Así. Y ese ingreso diferido debe ser reconocido en, curiosamente, y solo coincidencia, 3 años. Exacto. Cosa, creo que es lo que dije, ¿cierto? Sí, matemáticas, sí. Sí, gracias. El gusto de estar en contacto con ustedes. Aquí estamos. Otra pregunta. Hola, quisiera saber el tratamiento de las pérdidas que vienen de años anteriores en una empresa 14B, que en sus 3 años de historia ha generado solo pérdida tributaria. Alcanzó a estar el último año de FUT 2016. O sea, el tratamiento tributario de las pérdidas en una empresa 14B, esa es la pregunta. Bueno, años consecutivos de pérdida. En principio, digamos, la pérdida tributaria no sufrió cambios con el efecto de la reforma a partir del año comercial 2017, vale decir, la pérdida tributaria de arrastre por disposición del artículo 31, número 3, sigue siendo un gasto aceptado en la renta líquida del año siguiente, para lo cual la pérdida tributaria del año 1 se actualiza por la variación de IPC acumulada de todo el año, y esa pérdida tributaria actualizada del año 1 al 31 de diciembre del año 2 va a ser una deducción en la renta líquida del año 2. Si ese resultado, una vez efectuada esta deducción de la pérdida tributaria de arrastre, vuelve a ser negativo, vamos a quedar con una nueva pérdida, que ya va a ser una pérdida determinada el 31 de diciembre del año 2, y esa pérdida, actualizada nuevamente por la variación de IPC del año siguiente, va a ser deducción en la renta líquida del año 3 y así sucesivamente hasta que la pérdida se extinga. ¿Ya? Por lo tanto, mientras no se generen utilidades en cada ejercicio, ¿cierto? La pérdida tributaria de arrastre siempre va a ser un gasto en la renta líquida del año siguiente. Eso se mantiene, digamos, inalterable en términos de el uso de la pérdida tributaria de arrastre como imputación a ejercicio siguiente. ¿Ya? Gracias. Antes de formular la pregunta siguiente, un comentario que lo hicimos al comienzo, pero que nunca está de más recordar. Y es lo siguiente: en el panel dijimos que está Pablo Lavena, que atiende principalmente consultas tributarias, y Claudio Villegas, que fundamentalmente tiene a su cargo el tema de declaraciones juradas, de certificados. ¿Por qué hago ese alcance? Porque ahora una pregunta que dice relación específicamente con declaraciones juradas. Claudio está todo el año leyendo las instrucciones del servicio, viendo las validaciones, así que respira, sueña, vive por las DJ, es su pasión. Esperemos que con esta introducción y la pregunta que viene no haga pensar lo contrario. Una consulta que está dirigida a Claudio en este sentido. La declaración jurada 1923 y la declaración jurada 1940 ¿están duplicando la información de retiros? ¿Es error de las DJ o solo se envía la DJ 1923 para el régimen 14A y no es necesario enviar la declaración jurada 1940? Quizás Claudio nos pudiera decir, informarnos a nosotros cuál es la declaración jurada 1923 y 1940 para después ver si hay una duplicidad o son dos declaraciones que son absolutamente compatibles. Claro, o sea, primero, como bien mencionado Víctor, efectivamente son declaraciones compatibles, pero que apuntan a dos temas distintos. En la 1923 vamos a ver la renta líquida y su atribución, ¿cierto? Finalmente la base imponible y su atribución.
que recuerden que en el régimen del 14A la base imponible que yo determine debe ser atribuida inmediatamente a los socios de esta empresa, ¿cierto? Eso va a ir en la 1923. A su vez, porque recuerden que puedo tener, no sé, por dar un ejemplo, 1.000 pesos de atribución, pero no haber retirado un solo peso, ¿cierto? Si hay retiros, ¿cierto?, remesas o distribuciones, es eso lo que yo voy a informar en la declaración jurada 1940. Perfectamente, y entiendo por la pregunta que matemáticamente coincidió que el monto atribuido fue igual al monto retirado, y por ende puedo ver el efecto en ambas declaraciones juradas. No lo dice expresamente así, pero pareciera ser que se está En la visualizando situación, que por qué se están declarando las dos cosas cuando es lo mismo. Exacto, y si bien los montos coinciden en ese caso, no es que estén declarando lo mismo, sino que por una parte yo estoy informando la renta que se atribuyó, y por el lado de la declaración jurada de 1940, la parte que efectivamente retiró la persona. Y ahí más que nada, ¿por qué se hace la diferencia con la atribución? Porque en la 1940 va a ir cómo va a tributar, ¿cierto? Va a ir el desglose de cómo se hizo la imputación de ese retiro a los registros empresariales. La composición del retiro va a ir informada en forma desglosada dentro de la DJ, por lo tanto podría eventualmente incorporarse ese retiro efectivo de 1.000 de la renta atribuida, ¿cierto? Pero esos 1.000 retirados en forma efectiva van a ser informados como una cantidad imputada a rentas con tributación cumplida. Entonces, cuando el servicio recibe esa DJ de retiro de 1.000, no va a tomar esos 1.000 pesos y lo va a sumar a la base global complementario como un retiro, porque esos 1.000 ya están siendo tributados por atribución mediante la DJ 1923, así que son compatibles. Claro. O sea, complementando lo que dice Pablo, justamente si la persona finalmente va a retirar un monto menor a la atribución, o más que eso, tributa con tope de lo que tenía en el RAP, ¿cierto? Eso se va a constituir finalmente como un ingreso no constitutivo de renta, porque ya es una renta con tributación cumplida. Correcto. Muchas gracias. Quizás un pequeño comentario a modo de complemento de lo que han señalado mis colegas de forma bastante clara, yo diría hasta brillante. Dice en relación con lo siguiente: el artículo 14 es la norma fundamental o básica en la determinación de la tributación que corresponde con impuestos finales global o adicional de la renta que generan las empresas que pueden tributar en renta efectiva, contabilidad completa, balance general, de forma con contabilidad simplificada o renta presunta. Es lo que nos importa a nosotros en este momento, en relación a la pregunta, son las empresas de renta efectiva, contabilidad completa y balance general. Con la reforma tributaria, la ley 20.180, este tipo de empresas pueden ser régimen A o régimen B. En el caso del 14A, renta atribuida, el 14A número 1 establece una cosa fundamental, que es cuál es el hecho gravado para los dueños de estas empresas, porque ese es el acento, cómo tributan los dueños de las empresas. Y este 14A número 1 señala que el hecho gravado es por rentas atribuidas y por retiros. Entonces un poco la pregunta es: tenemos una declaración jurada en la que informo la renta líquida que se atribuye, y tengo una declaración jurada, la 1940, en que informo los retiros, y se está duplicando desde el génesis de la norma tributaria y producto de la reforma. Hay que tener presente lo que acabo de decir, que es que los dueños pueden verse expuestos a tener que tributar con impuestos finales por atribución y por retiro. Una vez que la ley establece que ese es el hecho gravado, respecto del primer elemento, esto es la atribución, en el número 2 señala qué es lo que se atribuye. Como dijo Claudio, se atribuye, entre otras cosas, la renta líquida, se atribuye la renta exenta de primera para efecto de impuestos finales, se atribuyen las cantidades percibidas a efecto de impuestos finales por la vía de incorporarla a la renta líquida, según lo que dispone el artículo 33, número 5. Y a modo de cierre, dice la norma, se atribuye cualquier otra cantidad que sea efecto de impuestos finales, por si algo se me olvidó, dice el legislador, ahí va también. Entonces, establece que el hecho grabado es atribución y retiro, luego establece qué es lo que se atribuye, y después resuelve otro problema, es, bueno, si hay que atribuir la renta líquida, entre otras cosas, que es lo fundamental, ¿cómo la atribuimos si son todos más dueños? Entonces en el número 3 señala que hay reglas de atribución, una principal y una residual. La principal establece que la atribución será en la misma forma en que se acordó repartir las utilidades, siempre que haya un acuerdo expreso y se haya comunicado al Servicio de Impuestos Internos. Y a falta de esa regla principal, hay una regla residual que señala que la atribución será en la misma forma en que se haya enterado el capital. Y si nadie lo enteró, en la proporción en que se acordó enterar. Resuelto entonces qué es lo que se atribuye, cómo se atribuye, cuándo se atribuye, ahora viene el tema de, y respecto a los retiros, y para los retiros, en el 14 letra número 4 establece cuáles son los registros, y dentro de esos registros, también lo mencionó Claudio y Pablo, el primero de ellos es el RAP, donde se anota la renta que fue atribuida, y por lo tanto está tributada con impuestos finales, pero aún no ha sido distribuida o retirada. Y ahí entonces nos empieza a sumar un poco la pregunta que nos estaba haciendo la persona. Hay una atribución que corresponde fundamentalmente o principalmente, aunque no exclusivamente, a la renta líquida, declaración jurada 1923,
pero también puede haber un retiro, algunos de los cuales serán tributables y otros no. Exacto. Para poder resolver cuáles retiros son tributables y cuáles no, el número 4 establece registro. El primero de ellos es el RAP. Un retiro imputado al RAP, que corresponde a la cantidad que ya fue atribuida, por lo tanto ya está tributada, es un retiro no tributable o con tributación cumplida. Pero hay otro registro al lado del RAP, que es el de DAN. No es el único, pero uno más. Y si el retiro supera el RAP y se imputa al de DAN, ese retiro es tributable. Tributable. Y eso va a estar informado en la declaración jurada 1940. Entonces, ratificando lo que dijo Claudio, efectivamente se parecen, suenan iguales, pero son dos cosas totalmente distintas. La 1923 tiene que ver con la renta líquida, que a su vez se atribuye, y la 1940 tiene que ver con las distribuciones, que no necesariamente van a ser o corresponder exactamente y siempre a la misma cantidad que previamente fue atribuida. Por lo tanto, ya lo dijeron, y con esto termino para no alargar más esta respuesta, 1923 y 1940 son dos declaraciones hermanas, pero responden a fundamentos distintos. Exacto. Solo para complementar lo último, que estaba haciendo memoria de cuando la gente llama a la consultoría, ¿cierto? En algún minuto en la propuesta que hacía el Servicio de Impuestos Internos, automáticamente el monto de la base imponible, ¿cierto? Que determinaba, supongamos que era un empresario individual, ¿cierto? Determinaba una renta líquida, esa base tenía que ser atribuida. En algunos casos la propuesta lo derivaban directamente a la línea 1 o 2. Y ahí la persona manualmente tenía que corregirlo por lo que comentó Pablo, porque en la declaración el monto va a ir sí o sí. En la 1940 que informa el retiro. Se informa el retiro completito, independiente de a dónde se imputó. Si ¿qué va a pasar? Que después, justamente, pesos como dijo Pablo, si se imputaba en este caso a RAP y no sobrepasó eso, un retiro que no tributa, y en ese caso, si en la propuesta del servicio estaba en la línea 1 o 2, yo manualmente tendría que dejarlo en cero para que cumpla con lo que estábamos comentando. Exactamente. En rigor, también podría haber sido esa la pregunta. Exacto. En rigor, la declaración jurada, si me informa el retiro desglosado según su componente, en función a dónde fue imputado y si esa imputación tributa o no tributa en el lugar complementario, el Servicio de Impuestos Internos debería tomar solo la parte de los retiros que en la declaración jurada sean informados como retiros afectos al global complementario. Esa parte debería ir a la línea 1 o en el caso de las sociedades por acciones, 14A, el dividendo afecto es lo que va a la línea 2. Todo lo demás, todo lo que sea retirado y que sea imputado a RAP o a REX, ¿cierto? Esa parte del retiro efectivo va a estar informado en la DJ, pero no va a estar sumando en la base del global complementario. Exacto. Así es. ¿Bien? Gracias. Aprovecho de hacer un comentario con lo que señaló Claudio, que lo habíamos dicho igual antes, pero para precisar. Claudio, que está en soporte funcional en el tema de DJ, entonces aprovechar de enviarle un saludo a nuestro cliente del producto Iberrenta, que les ayuda de manera fantástica a pasar una buena operación renta. Detrás de ese producto, entre otros, de manera muy importante, está Claudio Villegas. Tenemos un soporte funcional de ingreso de datos, un soporte técnico por lo que diga relación con la instalación y el uso del programa. Tenemos también un área de consultoría tributaria en la cual se desempeña Pablo Aravena, y junto con ello el producto Checkpoint, no el único, pero el principal, en el área de consultoría tributaria, que los ayuda a los clientes en resolver sus consultas. Hecha la publicidad, seguimos con nuestras preguntas. ¿Qué incidencia tienen los excesos de retiro de una sociedad limitada, régimen B, en los registros? Bueno, primero que nada, los excesos de retiro como concepto, ¿cierto? Se identifican en el caso de sociedades de personas, EIRL, empresarios individuales, por retiros efectuados hasta el año comercial 2014 que superaron el saldo disponible de FUT o FUNT. ¿Ya? Vale decir, el concepto de exceso de retiro hoy día en términos de tratamiento tributario obedece a retiros efectivos realizados hasta el año 2014 en sociedades de personas, empresas individuales o EIRL, que al no quedar imputados a registro FUT o a FUNT quedaron con su calificación tributaria pendiente. Vale decir, todavía no se sabe cómo van a tributar esos excesos de retiro, porque al no haber saldos disponibles para hacer imputaciones hasta el año comercial 2014, ese retiro todavía no tiene una calificación tributaria definida respecto del socio que percibió ese flujo. Por lo tanto,
A no confundirse, porque hoy día uno sigue escuchando por ahí que cuando yo retiro más allá de lo que tengo en mis registros, hoy día a partir del año comercial 2017, le seguimos llamando exceso de retiro o exceso de dividendo, pero esos adquieren hoy día otro carácter en términos de tratamiento tributario. El exceso de retiro, para efectos de lo que nos están preguntando, ¿cierto?, obedecería a retiros efectuados hasta el año comercial 2014 a contribuyentes que llevaban FUT y que su saldo FUT fue insuficiente para cubrir la totalidad de los retiros efectuados hasta el año comercial 2014. Esa regla de imputaciones, ¿cierto?, se modificó a partir del año comercial 2015 hasta el año comercial 2016 en régimen de FUT, ¿cierto?, esta norma transitoria que estableció que los retiros efectuados durante el año comercial 2014 hasta el 2015 hasta el año 2016 pasaban a ser afectos al global complementario o adicional a todo evento, vale decir, la generación de retiros pendientes de tributar en la sociedad de personas se eliminó a partir en este periodo transitorio 2015-2016, por lo tanto todo lo que se haya retirado en este periodo transitorio 2015-2016 ya tiene su calificación tributaria definida, vale decir, si no había FUT, el retiro se fue a global complementario adicional pero sin derecho a crédito. ¿Okay? Por lo tanto, una empresa podría existir o podría haber nacido o ingresado a los nuevos regímenes 14A y 14B a partir del año comercial 2017 con una historia previa de generación de excesos de retiro pendientes de tributar acumulados hasta el 31 de diciembre del 2014. ¿Ya? Estos excesos de retiro tuvieron un orden de imputación en el periodo transitorio 2015-2016 que era bajo la lógica de que si generábamos utilidades en el año 2015 o 2016, contra esas utilidades generadas en el ejercicio, tanto propias como ajenas por percepción de rentas desde otras empresas donde el contribuyente empresa participe, esos excesos de retiro quedaban a la espera de que primero se imputaran los retiros efectivos realizados durante ese periodo 2015-2016. ¿Ya? Por lo tanto, si quedé con exceso de retiro al 2014 y en el 2015 tuve utilidades, contra esas utilidades se imputaban los retiros efectivos realizados durante ese periodo. Si una vez imputados esos retiros me quedaba un saldo de utilidades pendientes de retirar, ahí venía el exceso de retiro, ¿cierto? Ahí consumía los saldos de FUT y FUND hasta el 31 de diciembre del 2016. Si llegamos al 31 de diciembre del 2016 y no logramos financiar o imputar esos excesos de retiro generados hasta el año comercial 2014, esos excesos de retiro pasan a constituirse en lo que yo denomino el fantasma, ¿cierto?, que va a quedar latente, pendiente de imputar esa cantidad pendiente de imputación a los nuevos registros, ya sea en régimen 14A o en régimen 14B, pero siguiendo la lógica que operó durante este periodo transitorio 2015-2016. Vale decir, si en una empresa 14A nació, a partir del año 2017 se incorporó al régimen 14A y tenía una historia de exceso de retiro pendientes de imputarse al 31 de diciembre del 2014, en el régimen 14A se va a determinar al 31 de diciembre, digamos, el mecanismo de registro de rentas empresariales, ¿cierto? Vale decir, el RAP al 31 de diciembre, la renta líquida que se incorpora al RAP, la diferencia de depreciación acelerada y normal que se determina al 31 de diciembre, los saldos de REX o el REX que se genera al 31 de diciembre del 2017, y contra esos saldos al 31 de diciembre del 2017, ¿cierto?, se va a hacer primero la imputación de los retiros efectivos realizados durante el año. Si esos saldos RAP, DEDAN o REX son insuficientes para cubrir los retiros efectivos del año, es decir, yo con mis retiros me llevo todo lo que generé en el ejercicio, el exceso de retiro sigue pendiente de imputación. Por lo tanto, pasamos al 2018 bajo la misma condición de que esos retiros generados hasta el año 2014 en condición de exceso siguen estando pendientes de imputarse a los registros de rentas empresariales ya ahora en el año 2018. Por lo tanto, si llegamos al 2018 todavía con saldos de retiros en exceso pendientes de imputar, nuevamente vamos a tener que hacer el mismo ejercicio, el 31 de diciembre, hacer la imputación de los retiros efectivos del año, y si no efectuamos retiros o si los retiros efectivos son inferiores a los saldos de rentas de alguno de estos tres registros, el exceso de retiro va a venir y va a consumir lo que quede de RAP sin retirar, lo que quede de DEDAN sin retirar y lo que quede de REX sin retirar. ¿Ok? En el caso del régimen B, la misma situación, ¿cierto? Vale decir, si partimos en un régimen B con exceso de retiro, esos excesos de retiro al 31 de diciembre, una vez que se hagan todas las imputaciones
del ejercicio de los retiros efectivos realizados durante el año, si consumimos toda la renta generada en el ejercicio, el exceso de retiro sigue pendiente, y si en un año siguiente, como sería por ejemplo el año comercial 2018, los retiros efectivos no alcanzan a consumir toda la renta generada en el ejercicio en alguno de los 3 registros, RAI, DEDAN o REX, entonces va a venir nuestro fantasmita, ¿cierto?, el exceso de retiro, y se va a llevar o va a tener que ser imputado a los saldos de RAI, saldos de DEDAN o saldos de REX hasta completar el saldo o hasta completar el monto de el retiro en exceso pendiente de imputar. Por lo tanto, si llegamos a determinar que el 31 de diciembre del 2018 los excesos de retiro no fueron capaces de ser imputados a los saldos de renta que quedaron después de haber hecho las imputaciones de los retiros efectivos del mismo ejercicio, ese saldito de exceso de retiro sigue pendiente de imputarse a las utilidades futuras, pero siempre teniendo en consideración que la secuencia de imputación del retiro en exceso pendiente de tributar siempre va a ser a continuación de los retiros efectivos realizados durante el año contra los saldos de registro que queden después de hacer las imputaciones de los retiros del ejercicio. Ese va a ser la historia. Por lo tanto, una empresa podría eternamente tener esos excesos de retiro pendientes de imputar si es que no genera utilidades, o si genera utilidades, los retiros efectivos del año superan o consumen todas esas rentas generadas en el ejercicio. El exceso de retiro va a quedar siempre a la espera de que queden saldos de utilidades en alguno de los registros después de haber hecho las imputaciones de los retiros efectivos realizados durante el año. Ese es el efecto del exceso de retiro pendiente. ¿Bien? Muy completa la pregunta, y solo un pequeño complemento. Tener presente que hay una resolución del Servicio de Impuestos Internos que es básica en este tema de los nuevos sistemas A y B, que es la resolución 130 del 2016, que en sus anexos tiene los registros que deben llevar este tipo de contribuyentes. Entre esos anexos, que son 5, está la determinación de la renta líquida y la atribución, está la renta líquida para un 14B y la restitución del 14 ter letra C. Están los anexos de registros empresariales propiamente tal de A y de B, y por último, en un anexo quinto de la resolución 130 del 2016 mencionada, está precisamente un control de los excesos de retiro. Como la pregunta decía en relación con, además, con qué efectos tienen los excesos de retiro en los registros, la complementamos en ese sentido. Exacto, se controla ahí. Y un dato adicional, si es que se llega a producir la situación en donde parte de los excesos de retiro lograron ser imputados a los saldos de renta que no fueron retirados durante el ejercicio, al momento de informar ese retiro en la declaración jurada, 14A o 14B, declaración jurada de retiros o distribuciones de dividendos, cuando se logra imputar parte del exceso de retiro a los saldos de registros, ese exceso de retiro, cuando se informe en la declaración jurada, debe ser informado con un dato particular, que es que la fecha de retiro que se debe anotar en la declaración jurada para hacer referencia a los retiros en exceso imputados a los saldos de renta es con la fecha 31 de diciembre del año anterior. Por lo tanto, si en un régimen A o un régimen B hicimos imputaciones de los retiros efectivos del año, desde enero a diciembre del 2018, y quedó un saldito de renta, y por lo tanto ese saldito de renta se lo llevó el exceso de retiro que estaba pendiente de tributar, cuando informemos ese exceso de retiro imputado a los registros de A o de B, ese exceso de retiro debe ser informado con fecha 31 de diciembre del 2017. Con eso le estamos diciendo al servicio que lo que estamos imputando es parte de los excesos de retiro que quedaron pendientes del 2014, que lograron ser imputados en el ejercicio, y obviamente esas imputaciones van a ir siendo deducidas de este control de exceso de retiro que establece la resolución 130 del 2016. ¿Ya? Gracias. Me parece que estas preguntas serán para Claudio, que es lo siguiente. Dice, son 2 preguntas y las voy a leer en conjunto. Una de ellas, ¿es obligatorio para un 14 ter declarar el capital propio tributario este año 2019? Y la otra, que dice en relación con lo mismo, mi pregunta es, en el sistema del 14 ter, ¿qué cantidad se considera capital propio tributario de la empresa? Ya. En referente a la primera pregunta, si es obligación informarlo este año o declararlo dentro del formulario 22, la respuesta es sí, y de hecho hay una validación, si no me recuerdo, la F70, que obliga a los contribuyentes del 14 ter a que tienen que ingresar el capital propio tributario. Dicho esto, ¿qué capital informamos? Si dentro de las liberaciones de este régimen de contabilidad simplificada era justamente que quedaban liberados de llevar contabilidad, balance, y la respuesta está, de hecho la vamos a proyectar ahora si es que podemos ver la pantalla.
Ahí en el artículo tercero transitorio de la ley 20.780 nos comenta que se entenderá para todos los efectos legales que los contribuyentes acogidos a este régimen, ¿cierto?, de tributación simplificada, su capital propio tributario al término del ejercicio comercial va a ser el equivalente a la base imponible que hayan determinado en ese mismo ejercicio. Por ende, su capital propio tributario que debiesen informar en el formulario 22 sería la base imponible de este mismo contribuyente 14 ter. No obstante, también los contribuyentes de 14 ter tienen la opción de manera voluntaria de llevar contabilidad. En ese caso tendrían que ceñirse a lo que dice la norma del artículo 41 simplemente y determinar su capital propio e informar ese monto en el formulario. Muchas gracias, Claudio. Otra consulta que dice relación con 14 ter. Dice, si tengo un contribuyente 14 ter que hizo su declaración jurada 1925. Ya, vamos a Precisemos ver ahí que es la 1924. el 24. Dice 1925. ¿Ya? Donde señaló todos sus ingresos y luego al ver el formulario 22 el servicio señala que debo ingresar las rentas de primera categoría, pero en la línea 7 ya muestra los ingresos por este concepto. ¿Debo emitir este aviso? Ya, ahí retomar lo mismo que hablamos anteriormente, que el régimen de 14 ter, si bien recordamos, finalmente es un régimen de renta atribuida también, que tiene contabilidad simplificada, esa es su diferenciación. Si es que fuese el caso también, volvemos de un empresario individual, ¿cierto? Su base tendría que declararla en la línea 52, ¿cierto? Y esa base imponible que determine a su vez se tiene que atribuir al dueño, que en este caso sería la misma persona, y por ende debiese ir en la línea 7, rentas atribuidas propias o de terceros. Entonces, una vez más, no confundir los conceptos. En este caso, en una parte está la base imponible, ¿cierto?, que es la que está en la línea 52, y en ese caso, lo más probable es que si un empresario individual el servicio dentro de su propuesta haga que este monto suba íntegro a la línea 7, porque si es el empresario individual, ¿cierto?, es el juez y verdugo en este caso, tiene que recibir la atribución en su totalidad. Entonces en ese caso estaría correcto lo que está haciendo el servicio, exacto. Muchas gracias, Claudio. Otra pregunta. Buenas tardes. Respecto de una 14B, si tengo RAI que viene del año pasado, pasa como RAI inicial para este año 2018 y después de reajustarlo con el 2,8 se debe reversar. Pero al momento de reversar el RAI, ¿también se debe reversar el crédito? Ya, cuando hablamos de reversar el crédito, no. La mecánica de control del registro RAI, y podríamos decir que conceptualmente el mecanismo de control de las rentas, por lo menos de las rentas tributables a partir del 2017, ya no se centra en el control de utilidades propiamente tal, como operábamos con régimen de FUT, ¿cierto?, donde en régimen de FUT nosotros tenemos las utilidades súper ordenaditas, ¿cierto?, año por año, tasa por tasa, si era propia, si era ajena, si tenía o no tenía crédito. Para decir, el control del FUT hasta el 2016 se centraba, el control del registro de las utilidades se centraba en la utilidad propiamente tal. Cuándo se generó, si pagó o no pagó impuesto, cuánto impuesto pagó, de modo que cuando fuéramos a hacer retiros o distribución de dividendos siguiéramos el mismo orden en que se habían ido incorporando al registro. A partir del 2017, el sentido que nosotros entendemos, o a juicio mío, ¿cierto?, entendemos que lo que el legislador busca controlar a partir del 2017 en régimen A y en régimen B, más que la utilidad propiamente tal, lo que busca es controlar los créditos, para decir cuánto crédito quedó acumulado en el 2016. ¿Por qué? Porque el crédito por impuesto de primera categoría que está guardadito, que quedó guardadito en el FUT y que hoy día es componente del SAC, es una deuda que el fisco tiene con los dueños. Por lo tanto, lo que le interesa es controlar cuánto el fisco le debe a los dueños de la empresa cuando tributen esas rentas que están acumuladas, más que la utilidad propiamente tal, ¿ya? Y por eso que la mecánica de determinación de los registros de rentas, en el caso del régimen 14A, el FUT pasó a ser un componente complementario en los registros, ¿cierto?, que es una base para ir controlando el crédito que se generó hasta el 2016, de modo de tener un parámetro de asignación de esos créditos bajo una regla proporcional. Muchas veces, digamos, nos ha tocado, digamos, encontrarnos con contribuyentes bastante sorprendidos, ¿cierto?, en términos de que hasta el 2016 uno primero tenía que llevarse el FUT y después se podía llevar el FUNT, y eso era así hasta el 2016, pero en régimen 14A hoy día resulta que el FUT neto antiguo, que hoy día está en el STUT,
no está como un control obligatorio, ¿cierto? Lo que se controla es el crédito, el saldo de crédito. Entonces, a contar del 2017 en un régimen 14A sí se podría dar esta cosa un poco rara, en que yo, por el orden de imputación que establece el artículo 14 letra A, yo me pueda llevar primero el REX, que era el antiguo FUNT, y después llevarme el STUT cuando consuma créditos que quedaron acumulados en el 2016. Por lo tanto, el control de crédito es lo relevante a partir del 2017. En el caso del régimen B, se ve de una manera un poquito más clara este cambio de paradigma en términos de control, dado que lo que la ley me exige es controlar el saldo de crédito, lo que quedó hasta el 2016 más lo que generemos a partir del 2017, pero ese saldo de crédito queda inalterable, vale decir, el crédito que yo generé en el año 2017 se anotó como saldo de crédito del 2017, lo que quedó de crédito hasta el 2016 quedó controlado como crédito acumulado hasta el 31 de diciembre del 2016, y por lo tanto esos créditos no se van a alterar, no van a sufrir imputaciones, llamémoslo así, mientras no se efectúen retiros o distribuciones de dividendos. No así el control de las rentas en régimen B, en donde cada año vamos a ir calculando un monto de renta que va a ser este RAI, que ya no obedece a un registro cronológico, histórico, identificatorio del tipo de renta que tenemos disponible para que los dueños retiren, sino que el RAI ahora va a ser un resultado, ¿cierto?, de una fotografía que vamos a sacar cada 31 de diciembre respecto del capital propio tributario. Ese capital propio tributario, como mencionaba Víctor anteriormente, ¿cierto?, representa todo lo que la empresa tiene que le debe a los dueños, es decir, el capital más las utilidades que están pendientes de ser retiradas, y a ese capital propio que contiene todo esto, el cual dentro de los componentes del capital propio hay cantidades que no tienen que tributar cuando los dueños la retiren, que es el capital aportado y las utilidades que están clasificadas como ingresos no renta. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos los años vamos a ir sacándole la foto a este capital propio tributario el 31 de diciembre, le vamos a descontar lo que no tributa y nos va a mostrar el saldo de rentas afectas a impuestos finales que están disponibles para ser retiradas por los dueños. Pero esa foto la vamos a ir sacando todos los 31 de diciembre. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el 31 de diciembre del año 2017 sacamos la foto, la depuramos el capital propio y nos quedó un saldo de utilidades afectas a impuestos en nuestro registro RAI. Pero cuando saquemos la foto el 31 de diciembre del 2018, ocurre que en la foto aparecen todas las utilidades desde que la empresa nació. Entonces, como digo yo, cuando uno se saca una foto para Pascua y una foto para Año Nuevo en la casa, ¿cierto? Uno cuando mira las dos fotos no tiene dos papás ni dos mamás, ¿cierto?, sino que es un solo papá y una sola mamá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como en la foto del 31 de diciembre aparecen dos veces las utilidades históricas, las del año anterior, aparecieron en lo que me quedó del año anterior y que no se retiró, vuelve a aparecer en la fotografía del 31 de diciembre del año siguiente. Entonces, lo que tengo que hacer en términos del ajuste de reverso de RAI es reversar solo la utilidad que aparece dos veces en la foto cada 31 de diciembre. Por eso que lo que se reversa es solo el RAI. El crédito quedó independiente, registrado, y ese crédito no se toca, salvo que existan imputaciones de retiros o distribuciones de dividendos. Por lo tanto, cuando yo reverso el RAI, solamente, o cuando yo llego al 31 de diciembre en el régimen B, solamente debo reversar el RAI, porque el RAI, al sacar la fotito del capital propio tributario, me está mostrando dos veces una utilidad que es la que quedó acumulada el 31 de diciembre del año anterior, no retirada durante el año. ¿Ya? Por lo tanto, lo que se reversa es solo el RAI y no los créditos. ¿Okay? Gracias. Se nos va acabando el tiempo, nos van a quedar algunas consultas pendientes para quizás otra jornada que podamos hacer sobre esta materia. La consulta que viene a continuación dice lo siguiente: ¿se puede cambiar voluntariamente de régimen 14 TER a 14A si no ha cumplido los 3 años obligatorios para permanecer en dicho régimen? Se podría, pero tendría que existir ahí una excepción, que es que si este 14 TER, cuando hizo inicio de actividades, fue 14 TER desde el primer minuto, ¿cierto?, puede cambiar de régimen a contar del 1 de enero del año siguiente, o sea, podría permanecer en el régimen solo un año. Si no es la situación, no podría hacer el cambio al 14 letra A, ¿es cierto? Claro, del 14 TER a 14A. A 14A. Y además dice, se puede cambiar voluntariamente, con lo que excluye otra posibilidad de salir del sistema, que es tener que abandonar el régimen porque se dejaron de cumplir los requisitos para permanecer en él. Pero eso lo excluimos porque precisamente la pregunta está enfocada
la a salida pesar de que es voluntaria. obligatorio estar 3 años, Ujú. si puedo voluntariamente salir antes de los 3 Salirme años. antes, sí, puede, pero siempre que sea en el primer año. Exacto, Claro, o sea, que dio inicio a es la actividades, única- al la iniciar única actividades que alternativa. haya sido 14 TER. Tiene el primer año para arrepentirse de haber ingresado al 14. Exactamente. Otra consulta. Tengo dudas sobre el 14 TER. En el caso de persona individual, en primera instancia las rentas declaradas me salían con una devolución enorme y no me permitían hacer ninguna modificación. Pero ahora me ha salido que está correcto. Entonces la duda es si la primera vez estaba bien o la segunda debe estar bien. En verdad, lo comento yo, necesitamos un poco más de antecedente para saber por qué la primera vez mostraba un determinado resultado. Me imagino que la propuesta del Servicio de Impuestos Internos, y luego de haber hecho algunas revisiones aparece un resultado distinto. Porque saber cuál es el correcto y cuál es el incorrecto requiere de un poco más de antecedente. Así que invitamos a quien hizo esta pregunta que nos pueda precisar un poco los antecedentes que permitan resolverla de mejor manera. Claro. De todas formas, le agradecemos el que se haya puesto en contacto con nosotros. Otra consulta. Duda de registros empresariales. Si el socio retiró menos que la atribución, además la sociedad aplicó el beneficio del 14 TER letra C, ¿cómo se registra el retiro excedente, ya que una parte tendrá crédito y la otra no? Yo diría que más bien aquí la pregunta va enfocada a cuáles son los efectos que produce el haber aplicado el beneficio que se refiere al artículo 14 de la letra C. Claro, en rigor, en principio, digamos, el beneficio, entre comillas, ¿cierto?, del artículo 14 TER, letra C, aplicable solo a contribuyentes 14A y 14B, permite deducir de la base del impuesto de primera categoría un monto equivalente al 50% de la renta líquida generada en el ejercicio no retirada. ¿Ya? Ese es, digamos, inicialmente el contexto. Por lo tanto, si yo genero una renta líquida imponible y durante el año efectué retiros o distribución de dividendos, la ley me permite que si los retiros de dividendos fueron inferiores al monto de la renta líquida generada en el ejercicio, parte de esa renta líquida no retirada o reinvertida conceptualmente, según lo que aparece ahora como definición, pueda ser deducida a la base de primera categoría. ¿Qué va a ocurrir? Que si mi renta líquida inicial, en el caso del régimen 14A, a esa renta líquida inicial no se le aplicara esta deducción del 14 TER letra C, entonces toda la renta líquida pagaría primera categoría, toda la renta líquida sería atribuida al dueño y toda esa renta líquida quedaría contenida dentro del registro RAP, de modo que cada vez que sea retirado o que se efectúen retiros a ese RAP hasta el monto de la renta líquida que está incorporada, el retiro efectivo, como hemos visto en otras consultas, ¿cierto?, no va a quedar afecto a impuesto, no va a ir a la línea 1 del global complementario del socio o del accionista. En el caso de la sociedad por acciones, digamos, el dividendo imputado a RAP no va a quedar afecto en la línea 2. Por lo tanto, dentro de eso, digamos, vamos a tener esta condición de que si no aplicamos la rebaja del 14 TER letra C, toda la renta se afecta con primera y toda la renta se afecta con global, y cuando se retire el monto total de esa renta no va a ser afectada con impuesto. Ahora, si yo aplico 14 TER letra C y por lo tanto de mi renta líquida inicial bajo un monto, ¿cierto?, ahí vamos a tener un efecto distinto en el régimen A y en el régimen B, ¿cierto? La pregunta era por 14A, si no me equivoco, o no tenía apellido de régimen. No tenía apellido. No tenía apellido, ya. Por lo tanto, si miramos en el 14A, ¿cuál va a ser el efecto? Que vamos a tener una menor base de primera categoría, por lo tanto vamos a pagar un menor impuesto de primera categoría. Esa menor base afectada con primera categoría tiene la ventaja, en el caso del régimen 14A, que va a ser también una menor atribución para el dueño. ¿Ya? Por lo tanto, el dueño va a recibir una menor atribución porque lo que va a recibir no es la renta líquida completa, sino que es la renta líquida deducida, el 14 TER letra C, y por lo tanto va a recibir una menor atribución. Y obviamente, como la renta líquida que se afectó con primera categoría no fue la total, sino que fue una renta líquida menor, esa renta líquida menor que se afectó con primera y que se atribuyó al dueño es la que va a quedar contenida en el registro RAP. Por lo tanto, cuando el dueño quiera retirar, se va a encontrar con que en el cajón de la plata está el monto equivalente a la renta líquida total generada por la empresa. No la base con la cual se pagó el impuesto, porque generamos una renta líquida, pongámosle 1.000 pesos de renta líquida, pero pagamos impuesto por 700 porque rebajamos 300 por aplicación del 14 TER letra C. Generamos los 1.000, pero pagamos impuesto por 700 de primera, atribuimos 700 al dueño y registramos 700 en el RAP.
Pero el dueño, cuando abre el cajón de la plata, se va a encontrar con que en el cajón hay 1.000 pesos y por lo tanto el tipo puede retirar los 1.000 pesos. ¿Cuál va a ser el efecto? Que los primeros 700 que retire se van a imputar al RAP. Y por lo tanto esos primeros 700 no van a quedar afecto a impuestos, pero los otros 300 que excedieron el monto del RAP, sí va a tener que tributar con impuesto global complementario o impuesto adicional, y como esos 300 no pagaron primera categoría, entonces esos 300 el dueño los va a tener que tributar sin derecho a crédito, ¿cierto? Sin perjuicio que en esas instancias, ¿cierto? La ley permite a la empresa que pueda optar a pagar como empresa un impuesto voluntario de primera categoría sobre las rentas que no tienen crédito. Y en el caso del régimen B, el efecto va a ser que en términos de control, lo que va a quedar contenido dentro del RAI por esta mecánica de depuración del capital propio van a ser los 1.000 pesos de la renta líquida, solo que el crédito que se va a anotar en el registro SAC va a ser el crédito aplicado sobre una base de 700 pesos. Cuando el dueño retire, va a tener derecho a crédito hasta los 700 que retire, que van a tener este crédito asociado, ¿cierto? Y todo lo que se retire por sobre eso no va a tener derecho a crédito. ¿Okay? Esa va a ser la consecuencia. Gracias. ¿Ya? Estoy mirando la hora, ya estamos un poco excedidos del tiempo, pasado. sin perjuicio de ello. Se va a caer el satélite. Vamos a intentar responder un par de preguntas más. Una de ellas, que creo que podría ser Claudio quien nos responda, es lo siguiente. ¿Cómo tributa empresa de renta atribuida en formulario 22 por retiro de utilidad con crédito? Y antes que responda Claudio, voy a hacer una precisión de qué entiendo de la pregunta. Me imagino yo, y ustedes me podrán decir una cosa distinta, pero me imagino que la pregunta dice ¿cómo tributa la empresa de renta distribuida por retiro de utilidad con crédito? Voy a ponerme en el escenario que esta empresa de régimen A, ella efectuó retiro desde otra empresa en la que participa, Claro. y esos retiros le fueron informados como afectos a impuestos finales, que vienen con crédito. Entonces la pregunta será, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa en su renta líquida por esas cantidades percibidas afectas con impuestos finales? No sé, Claudio, si nos puedes comentar algo sobre eso. Estoy pensando en el 33 número 5, que en el fondo Sí, es... sí, sí, o sea, si una empresa, ¿cierto?, que participa y la empresa, vamos a tener la empresa I, la empresa Z, ¿cierto?, y esta empresa I finalmente hace una distribución, ¿cierto?, o esta empresa hace un retiro y llega a esta empresa del régimen A, antiguamente nos veíamos enfrentados a que simplemente hacíamos la deducción de la renta a nivel de la determinación de la RLI, pero ahora por efectos de reforma, ¿cierto?, de aplicación de reforma, surge un nuevo concepto, y es que tenemos que hacer una reposición de esta renta dentro de la renta líquida, como mencionaba don Víctor, por el 33 número 5. Entonces esta renta, a su vez, al ser repuesta, también tiene que ser incrementada. Por ende nos va a dar una mayor base, y ahí se tiende a la confusión de que quizá en algunas ocasiones se puede pensar que va a haber una doble tributación. Caso que no es tal, sino que la norma está bien pensada y no es esa la situación. Pero en general, por 33 número 5, esa renta que recibe, ¿cierto?, si bien se sigue deduciendo, después tengo que reponerla y debidamente incrementada según los créditos que traiga informada la renta desde la sociedad de origen. En el fondo es un componente más de la renta líquida. Exacto. Que es el componente que diferencia una renta líquida de una 14A con una 14B. Con una 14B. Digamos, en términos de comparación, Sí. el único elemento que genera una diferencia en la determinación de una renta líquida de un A y de un B es la aplicación del artículo 33 número 5 en el caso del 14A. Quizás por la hora va a ser la última pregunta que vamos a formular. Imagino que también nos podrá ayudar en esto Claudio, que es lo siguiente. Buenas tardes. Si un contribuyente no tuvo movimiento durante el año comercial 2018, ¿qué cantidades se anotan en los registros de rentas empresariales tanto del régimen A como del régimen B? O sea, si no tuvo movimiento, asumimos que del año anterior traía saldos, me imagino, algún remanente, tenía sus saldos iniciales, debe corregir esos saldos, y sería lo que debiese informar en el caso del régimen A. Se informa con el tipo de operación 100, ¿cierto?, en el registro empresarial, el remanente corregido. Si es régimen B, ¿cierto?, y también asumimos que traía saldos, tiene que colocar estos saldos iniciales con el código 100, en el 101 colocar el reajuste correspondiente. Si dentro de estos saldos tiene RAI, al margen de que no tenga movimientos, como bien ya dijo Pablo, debe reversar el RAI, determinar el capital propio tributario, ¿cierto?, y determinar un nuevo RAI al término del ejercicio. Eso, o sea, si no tiene movimientos, queda libre de ingresar percepciones, distribuciones, renta líquida. Serían esos más o menos los movimientos que debiese informar, ya sea en la 1938 o en la 1939, dependiendo si es uno u otro régimen. Muchas gracias. También aprovecho de darle las gracias a todos los que nos han acompañado en esta
un poco más de una hora de sintonía respecto de este tema de preguntas, Operación Renta AT 2019. Así que les reitero el agradecimiento a nombre de Thomson Reuters por acompañarnos, por la fiel sintonía. Quedaron algunas preguntas en el tintero, intentaremos hacer alguna jornada adicional para resolver las inquietudes que están pendientes. Por cierto, le agradecemos a Yuri, que está en los controles, y al panel compuesto por Claudio Villegas y Pablo Aravena. Así que yo me despido y les doy la palabra a mis colegas para que a su vez también se puedan despedir de ustedes. Muchas gracias. Bueno, por mi parte fue un gusto haber estado en esta jornada con ustedes, a los que nos siguen vía streaming, en compañía del compañero Pablo, ¿cierto? Don Víctor, don Yuri, que está en los controles. Un saludo a mis colegas que mencionó anteriormente, don Víctor Pavés, y esperemos vernos en una futura ocasión. Bien, yo también me despido, muchas gracias por su atención. También saludar a todo el equipo profesional de Thomson y también invitarlos a una próxima sesión de estas capsulitas, digamos, de interacción con los clientes. Bien, muchas gracias y hasta luego.